Mientras me hacía un café, estaba yo pensando, ¿por qué nos da tanto miedo o identificamos como amenaza el hecho de esos espacios de vacío? En los que tenemos la oportunidad constantemente de sentirnos a nosotros mismos, pero a su misma vez lo evitamos a toda costa con cualquier mecanismo de defensa o de autoprotección que hemos aprendido. Y en un momento mi mente se remontaba al pasado, a las guerras, a las batallas navales que podían existir, incluso a las épocas primitivas donde la caza y el instinto era una energía predominante sobre la que se trabajaba. Era como la primera esencia del ser que nublaba un poco la razón. Y siento que en cada época había como una energía predominante en la psique, acobardando la psique. Y digo acobardándola porque es como si agazapase el resto de emociones o de aspectos que hacen que cada día y en cada época evolucionemos y nos sintamos más completos, porque vamos poniendo luz y sombra en aquello que nos interesa o beneficia, a través también de descubrimientos científicos, del avance de la psicología. Y pienso en cómo ese ser primitivo vivía de ese instinto, lo que da explicación después a cómo luego surgieron los ritos también y el pensamiento mágico. Y como esa etapa intuitiva también estaba un poco difusa con la razón, donde necesitaban creer en algo o donde la falta de información también les hacía apoyarse mucho en ese instinto que siempre estuvo como esencia, pero que tal vez estaba algo sesgado por la época y por el momento, ¿no? Y conforme avanzamos parece que todo va equilibrándose, y a la vez parece que hay momentos en los que hay cosas que se nos escapan de las manos y que parecen que salen de nuestro control, donde entra la queja, los debates y las guerras de opinión. Y a su misma vez, simbólicamente, todo en la trastienda está haciendo como su trabajo, ¿no? Y al final ese pensamiento, esa conciencia va evolucionando de forma etérea, plausible, pausada, quizá quería decir, entre todos nosotros. Es como una especie de cerebro que se enriquece a través de las ideas y pensamientos que vamos desechando o compartiendo. Y entre medio de todo eso, tal vez ese vacío o ese eco que ha quedado en nosotros relaciona el silencio como la sensación, lo primero, de que falta algo. Que esto en psicología alguna vez leía, no sé dónde, que al final la mente siempre, cuando ve un hueco vacío, va a buscar cómo rellenarlo, ¿no? Construyendo su propia historia o lo que fuere. Pero más allá de todo eso, en un sentido quizá más transpersonal, si pudiera decirse, y en relación a los ecos del pasado y de la historia y de cómo tal vez ha evolucionado todo, de forma hipotética obviamente, y filosofando, tal vez haya una sensación, porque prima ese instinto de amenaza, de sentir o de percibir erróneamente que en el momento en el que nos sentimos
nace el instinto y a su misma vez ligado a ello, ese ruido que existe es algo contra lo que tenemos que luchar o defendernos, ¿no? Porque también antiguamente no había, obviamente, tanta conciencia de lo que implica la pausa. También venimos, si supuestamente descendiésemos de los monos, de el animal que es puro instinto, ¿no? Y que si bien lo que hace o sus actos hay involucrada una cierta lógica, ¿no? Porque tengo hambre, voy a comer, entonces para comer tengo que cazar. Y aunque ellos no lo racionalicen así, esa lógica no empieza a aparecer hasta que supuestamente el mono se convierte en humano. Pero, ¿qué ha pasado con ese instinto, ¿no? O con ese instinto de caza, lo que podría ser también una sombra inconsciente, que hemos reprimido o que hemos neutralizado conforme la sociedad se ha ido formalizando y ha quedado en deuda con su propio cuerpo, con su propia emoción, y ha olvidado que en algún momento, más allá de la experiencia presente y de la historia, se me había parado el móvil, pero ha olvidado más allá de la historia que cada uno tiene para contar y del trauma, decía, si no me confundo, que alguna vez en nuestro inconsciente colectivo también el vacío también podía significar hambre, que ese hambre despertaba nuestra sed de lucha y que cuanto más indefenso era uno, es decir, relacionaba indefensión con estar parado, como cuando un animal se queda quieto, más vulnerable es y más en peligro, cuando se relaja, más en peligro se siente de que otro depredador le cace, ¿no? Y entonces, partiendo de esta base, lo que se conoce como pausa contemplativa, donde yo me relajo y me conecto, iba a decir me conozco, con mi ser esencial, es una pausa atenta, pero tensa, donde el animal está observando, donde el cromañón está observando, el siguiente objetivo está puesto en la acción, ¿no? Pero no ha dado tiempo a procesar o a sentir el movimiento. Entonces es constantemente instinto, 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 acción y automatizar de alguna manera la necesidad, porque obviamente necesita sobrevivir, no le da tiempo a pensar, ¿no? Tiene una necesidad y la quiere cubrir. Y obviamente el animal cubre y vive viviendo, por eso tal vez no precisa de la lógica ni de desarrollarla en demasía, sus necesidades básicas, que es comer, dormir y tener un lugar seguro, ¿no? Que si lo equiparamos al humano, nuestras necesidades básicas, cuando se ven en peligro, cuando no tenemos un hogar, cuando no nos sentimos a salvo o hemos estado en familias desestructuradas o en entornos peligrosos, cuando no tenemos alimento o cuando no dormimos bien, cuando no estamos en movimiento o hacemos deporte, de ahí esas 4 cosas básicas que recomiendan los psicólogos o los psiquiatras, de alguna forma sentimos que no estamos en balance, que ese instinto básico, que es esa energía sexual o esa energía de fuego, de alguna forma está en detraimiento. O sea, cada vez nos sentimos más cansados o apáticos porque no estamos despiertos, ¿no? Y con despiertos relacionamos esto, llevándolo a la metáfora de los animales,
este instinto básico que alguna vez en el tiempo fue supervivencia, o fue caza, o fue poder de alguna forma subsistir. ¿Y qué sucede cuando el instinto, combinado con la razón, empiezan a hacer migas, ¿no? Empiezan a hablar? Cuando la razón negocia la necesidad, cuando la razón negocia la necesidad, cuestiona la necesidad, cuando al cuestionar aparecen otro tipo de necesidades, ¿no? Cuando se apertura una amalgama de emociones que en algún momento fueron símbolos, que en algún momento estaban enterradas, que en algún momento fueron sensaciones, pero que pasamos por alto, y que conforme el lenguaje y el entendimiento iban avanzando, empezaron a traducirse en necesidad, en deseos y en anhelos, y que conforme obviamente la sociedad iba creando nuevas cosas, iban surgiendo también nuevas necesidades. Y se abría paso, un camino para que la emoción también pudiese ser explorada, pudiese ser vista y tuviese su punto de apogeo, ¿no? Su punto de lucidez, su punto de importancia, donde el pensamiento lógico en algún momento seguro que lógicamente fue demasiado racionado, donde hubo guerras, tiempos de dictadura también, ¿no? Porque no había un balance. O sea, es como instinto, demasiada razón, tal vez demasiada emoción, y ahí intuyo que podría ser épocas donde nacieron los hippies, donde había mucha liberación, donde había muchas revueltas, donde todo era como más distópico si lo mirásemos desde mucho más atrás, porque nadie imaginaría que hubiese movimientos liberales, por decirlo así. Perdonadme si me confundo, esto es filosofando en el aire, sin ningún tipo de texto delante, sin nada, simplemente recogiendo como información aérea y ordenándola para encontrarle un sentido, ¿no? O un supuesto sentido, una hipótesis. Y después de todo eso hay una especie de represión hacia adentro, donde se busca un equilibrio entre todo esto que se ha descubierto, entre el instinto, entre la razón, entre el deseo de liberación, de volver al inicio, de volver al origen, donde uno se sentía libre, donde convivía el instinto, pero a la vez tenía que formar parte de una sociedad y obviamente transgredir las leyes, etc. Había una serie de condicionamientos que se habían impuesto desde la época, pongamos, ¿vale? O el tiempo en el que la razón reinaba o nos llevó a, de alguna forma, actuar con demasiada lógica sin tener en cuenta esa emoción que iba saliendo de fondo y que luego explotó como un momento de liberación, ¿no? Y donde obviamente no había un equilibrio, donde había muchísima droga, donde mucha gente moría por droga, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces pienso también que las batallas son esos momentos de caos donde no hay un entendimiento, donde nada impera y todo quiere encontrar su sitio, ¿no? Rellenar ese vacío, pero no hay ningún lugar al que atenerse, ¿no? Y creo que conforme evoluciona el cerebro, evolucionamos nosotros, conforme más ideas reinan, conforme más observamos, conforme más espacio abarca nuestra naturaleza humana, nuestro cerebro, nuestra psique, obviamente más debates hay, más sesgos de pensamiento,
más difícil es diferenciar la verdad de la mentira, qué ha pasado con la historia realmente, y dónde hubo un hueco vacío en el que todo explotó y del que también originó la vida. Pero esta idea de ese momento de liberación en la época, no sé si eran los 70, la verdad que lo de las épocas lo llevo mal, recordar exactamente qué pasaba en cada época. Tengo como vagas ideas de cosas que uno va escuchando, que uno va informándose, ¿no? Entonces, obviamente, ordenar todo esto queda en hipótesis porque para ordenarlo tendría que haber pues, un contexto un poco más definido, ¿no? Pero lo vamos a dejar en vagos pensamientos para como inspirar, ¿no? Abrir una ventana. Pero es interesante esta idea de cómo en ese apogeo de deliberación uno se da cuenta de que se ha ido a un extremo porque está buscando en sí ese origen del instinto, pero a la misma vez no lo ha combinado, ¿no? Y en esta era yo creo que si bien se le da mucha prioridad a lo que antes no se le daba, a la terapia, a la introspección, también mucha desinformación, también demasiada divulgación y mucha manipulación a costa de eso, a su misma vez la inteligencia artificial, etcétera, puede ser una era también donde creo que el discernimiento podría ser una palabra clave, donde integrar también podría ser una palabra clave, donde todos los aspectos que se han revelado de la psique humana y de los miles y millones de años que llevaremos o que lleva la existencia siendo existencia, la historia que nosotros hemos creado, cómo la hemos vivido, cómo la hemos contado y lo que hemos descubierto y lo que no, está tan entremezclado que todo está saliendo por demasiados lugares y hay que buscar un centro. Aunque tal vez esto sea un punto de espacio para algo nuevo, para borrar todo lo que hemos creído hasta el momento, ¿no? Y que yo tenga este pensamiento ahora posiblemente puede estar muy correlacionado con aspectos que también estoy viviendo yo en mi persona. Probablemente y seguro que sí, ¿no? Y en cómo estoy enfocando y ordenando las cosas. Y entendiendo ciertos aspectos también de mi persona. Y acogiéndome a lo que he dicho al inicio, porque la verdad que todo esto ha salido como cuando hago escritura automática, pues no sé si hay una forma de decir oratoria automática. No sé si existe ese término, pero me lo voy a... no me sale la palabra ahora. Acudriñar, iba a decir. Bueno, que me lo voy a quedar. Siento que por eso tal vez hay una confusión bastante que tal vez es inconsciente, mezclada con muchas cosas, de lo que el vacío representa y por qué el ser humano con su razón piensa que es una locura, ¿no? El quedarse quieto en medio del ruido porque me van a matar, ¿no? Y la propia conciencia en su misma naturaleza no conoce ese orden matemático que el humano tal vez, que alguna vez fue depredador y que a día de hoy sigue siéndolo, lo que pasa que de una manera más civilizada, reconoce de alguna manera, bueno, pues eso, como amenaza. Y creo que un buen punto de partida para, básicamente resumiendo, para uno lograr quedarse quieto en medio del ruido, de su propio ruido, del ruido externo, de todo, ¿no? Porque al final es una mezcla de pensamientos, de cosas, de estímulos que hemos escuchado y que a cada uno le cuesta más o menos procesar, es identificar las partes de mí
de nosotros, de cada uno, que tiene miedo y de dónde nace realmente, dónde tiene su pozo ese miedo. Y no tanto para luchar contra ese miedo, para matar a esos fantasmas, porque el miedo también cumple su debida función, sino para poder permanecer con el miedo sin desactivar esa voz de alarma que nos va a proteger en momentos determinados, pero poder abrir una vereda, un espacio, ¿no? Donde recogernos, donde recoger lo que es nuestro, lo que no, y poder dilucidar dónde quedamos nosotros, dónde queda el yo. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Cómo me abro espacio en la materia? ¿Qué peso tiene mi cuerpo en este instante o en este momento? ¿Quién soy en medio de todo esto, no? ¿Qué soy más allá de un cuerpo dotado de capas de piel, de células, de órganos, de lo que fuere? ¿Qué quiero y qué necesito? ¿Qué es lo primordial en medio de todo ello? E iniciar un diálogo y abrir un espacio para el autoconocimiento. Para respirar, para la revisión, para la percepción, para la vida y el eco a través del miedo.